El mexicano William El Camarón Cepeda es el arma perfecta. Es letal, tiene muy buena quijada y tiene una técnica preciosa para ejecutar el gancho al hígado. La maestría de ejecutar el gancho al hígado nos recuerda al inconmensurable Kid Azteca. La noche de ayer sábado, William El Camarón Cepeda, el arma perfecta, aniquiló y despedazó a Giovanny Cabrera en tan solo 3 rounds. Este videoprograma va a estar muy bueno y te invito a que te quedes hasta el final porque también vamos a platicar del Puma Martínez, el argentino. El Pumita Martínez se llevó un triunfo histórico en Japón, batacazo en Japón, al ganar por decisión unánime al favorito Kazuto Ioka, dando uno de los batacazos del año en Japón. El Pumita Martínez pide ahora pelear contra Jesse Bam Rodríguez. También platicaremos de lo que está pasando con Orlando El City Salido, un escandalazo. Sucede que el City estaba manejando su camioneta en aparente estado de ebriedad. Nadie lo sabe aún, pero ese accidente estuvo muy extraño. Se estrelló de frente en una casa, dejando como saldo un muerto. Esta noticia le está dando la vuelta a las redes sociales y este videoprograma va a estar muy bueno. Llega con nosotros a la distancia y si apenas acabas de llegar y aún no te has suscrito, suscríbete en este momento a Richie Blog. Toca la campanita de notificaciones y ponle en todas para que YouTube te ponga al tiro con nuestros videos. El mexicano William El Camarón Cepeda, el arma perfecta, el día de ayer demolió a Giovanny Cabrera en el round 3. El Camarón le dio un combo de 8 golpes que terminó con un gancho al hígado y cruzados a la cara, pero fue ese precioso gancho al hígado lo que finiquitó a Giovanny Cabrera, que a mi gusto me decepcionó Giovanny, estratégicamente estuvo terrible. Freddie Roach nomás le sirvió de adorno y de amuleto de la buena suerte que en esta ocasión no funcionó. Freddie Roach no estudió al Camarón y le dio una estrategia terrible a Giovanny. Y es que, en serio, pero ¿a quién se le ocurre poner a Cabrera desde el primer round presionando a un tipo tan peligroso como el Camarón? Esa mala estrategia, a mi parecer, llevó a Giovanny a la derrota. Contra el Pitbull Cruz era otro Giovanny, Giovanny se la pasó corriendo, en ningún momento atacó, estaba al contragolpe, a la defensiva, estaba a robarse minutos echándose hacia atrás. Y contra el Camarón yo pensé que iba a hacer lo mismo o algo parecido y tratar de llevarse a la distancia a la pelea y resolverla por puntos, ya que Giovanny Cabrera no tiene pegada, apenas tiene un 30% de efectividad noqueadora contra 87% de efectividad noqueadora del arma perfecta. El Camarón trae un impresionante récord de 31 peleas ganadas, 27 de ellas por nocaut. Noqueó a Giovanny y cumplió, hizo lo que tenía que hacer, hizo lo que el Pitbull Cruz no pudo hacer, así de fácil. Noqueó a Giovanny Cabrera y el Camarón cumplió. El Camarón no tiene la culpa de la mala estrategia que le dieron a Giovanny. El Camarón cumplió con creces las expectativas, el arma perfecta demolió a Giovanny. El primer round Cabrera salió al frente muy valiente según él, golpeando de frente al Camarón. El Camarón sintió la pegada de Cabrera y se dio cuenta que no traía nada, así que en el segundo round vimos a un Camarón mucho más suelto y entrado en ritmo, cortándole las salidas a Cabrera, quien no dejaba de atacar insistentemente. Insisto, Cabrera fue derechito a su destrucción con esa terrible estrategia. Se ve que Freddie Roach no sabía absolutamente nada de la peligrosidad del arma perfecta, quien en el tercer round demolió a Cabrera con una lluvia de trancazos de todos tamaños, colores y sabores, terminando con un letal gancho al hígado que puso a Giovanny de rodillas para ya no levantarse. Y ojo, hay que resaltar también la inteligencia del Camarón. Hola amigos, soy su amigo William El Camarón Cepeda y pues bueno, gracias a Dios una victoria más sumando al récord, agradecido con todos los fans. Tuvimos una pelea complicada, sabíamos el grado de dificultad del estilo de Giovanny, pero agradecido con él por la oportunidad de compartir el ring con él, con un gran peleador. Fuimos resolviendo poco a poco la pelea, sabíamos que teníamos 12 rounds para ir llevándola. Seguimos preparando y puliendo nuestro golpeo al cuerpo y fue lo que nos dio la gran decisión. Saludos y muchas gracias por el apoyo.
En esta pelea el Camarón y el Panda se vieron muy inteligentes. El Panda sabía que la legendaria quijada de burro de Giovanni Cabrera era un enorme problema, así que la estrategia fue evitar esa quijada y centrar todo el ataque en el cuerpo. Muy buena estrategia la del Panda. La estrategia de Giovanni, la de Freddie Roach, en cambio solamente facilitó más el trabajo del Camarón, quien como un auténtico cazador vio la debilidad y desde su debilidad lo aniquiló en la distancia corta. Jamás debió de pelearle Giovanni al Camarón en la distancia corta. Gervonta Davis, Camarón Cepeda y Brandon Figueroa son los boxeadores que han hecho del gancho al hígado un verdadero arte en esta generación. Y pues, ¿cuál es el futuro del Camarón, mis amigos? Al parecer, y para decepción de muchos, el Camarón no peleará ni contra Gervonta Davis, ni contra Shakur Stevenson, ni contra Vasil Lomachenko. Peleará, según suena en las redes sociales, contra Denis Berinchik. Así es, el mismo peleador ucraniano con el que el vaquero Navarrete perdió el título interino de los ligeros. Lomachenko en una entrevista dijo que estaba dispuesto a hacerse a un lado para que Gervonta Davis pelee contra Shakur Stevenson, así que tiene sentido. Camarón Cepeda contra Denis Berinchik es una pelea que no queremos ver, pero es lo que va a suceder muy probablemente, así que es una lástima que aún no tenga una oportunidad de ir por un título verdadero. El de Berinchik es un título interino. Oscar de la Hoya está haciendo un mal trabajo como representante porque el Camarón ya está más que listo para un título importante, no un título interino. Pero supongo que por algo se empieza, ¿no lo creen? Aún así, será un deleite ver pelear al arma perfecta otra vez, con quien sea quien le pongan enfrente. ¿Y ustedes qué opinan? Queremos leer su opinión aquí en la cajita de comentarios. Camarón, letal, muy inteligente e imparable. Giovanni, sin inteligencia, no estuvieron al rival. Una estrategia sin sentido, sin pies ni cabeza. Insisto, si tienes una efectividad noqueadora del 30%, si sabes que no pegas duro, no te vas a poner al intercambio de golpes con alguien que te puede volar la cabeza con su 83% de efectividad noqueadora. Es ridículo. Muy mala estrategia del Freddie Roach, ¿eh? ¿Qué opinan ustedes? Escriban sus comentarios aquí en la cajita de comentarios. Y por otro lado, el argentino, muy bien. El argentino, el Pumita Martínez, la noche de ayer sábado hizo historia al derrotar en Japón por decisión mayoritaria a Kazuto Ioka, uno de los boxeadores de la generación dorada de Japón. El Pumita incluso en ocasiones estuvo a punto de noquear al japonés. El Puma dijo que iba a hacer historia en Japón y lo logró. Enhorabuena para Argentina y para América Latina. El Puma Martínez es un peleadorazo. Fue una pelea de tremendo esfuerzo para ambos. El Puma tomó la iniciativa de una manera feroz y sin pausas, que lo llevó a ganar sin discusión alguna los 4 primeros rounds, metiendo tremendos uppercuts que estremecieron a Ioka. El Puma superó en iniciativa, cantidad de golpes y en puntería a Ioka. Hizo una pelea muy inteligente el argentino y en el último round casi noquea al japonés. Fue una guerra campal y ninguno de los dos se guardó nada. El round 7 fue el mejor desde mi punto de vista, un round muy intenso donde el Pumita le metió mucha presión al japonés, pero los dos dieron una batalla ejemplar, lo dieron todo, pero solamente puede haber un ganador y ese es el argentino, que se convirtió en campeón unificado de los pesos super mosca. Y las tarjetas quedaron 116, 112, 117, 111 y 120, 108, todas en favor del Puma Martínez. Repito, 116, 113, 117, 111 y 120, 108 para Fernando el Puma Martínez en Japón sobre Kazuto Ioka. Y Argentina tiene nuevo campeón unificado, AMB FIB. ¿Y qué pasó con el Siri Salido? Pues está en un problemón legal, mis amigos. Sucede que el ex campeón mundial de boxeo Orlando el Siri Salido, el que le ganó a Lomachenko, estuvo involucrado en un fuerte accidente automovilístico en el que perdió lamentablemente la vida una persona y 3 personas resultaron heridas la madrugada de este viernes. Los reportes locales señalan que el Siri Salido está muy lesionado también. Estrelló su camioneta contra la casa ubicada en su natal ciudad Obregón, Sonora, y el reporte de la Fiscalía General de Justicia en Sonora señaló que se abrió una carpeta de investigación tras el accidente reportado a las 2:36 de la madrugada este 5 de julio. La camioneta del Siri modelo 2022 se encontró en el interior de la casa tras derribar la barda posterior y un cuarto en el que se encontraban 2 personas. Un hombre de 61 años perdió la vida tras ser trasladado a un hospital y una mujer de 53 que resultó con fracturas en las piernas. Sí,
se encuentra bajo observación médica por golpes múltiples. Ahorita la hermana Blanca Estela nos decía que todavía se encuentra hospitalizada y no haya cómo decirle de que su esposo falleció en este lamentable accidente. El conductor de la pickup, Orlando El Siri Salido, de 43 años, viajaba solo y actualmente se encuentra bajo custodia policial en un hospital donde recibe atención médica y de momento lo reportan con lesiones de gravedad. Se lee en el reporte de la Fiscalía respecto al estado de salud del exboxeador y recientemente político sonorense. Y bueno, ¿cómo alguien se puede estrellar contra una casa de esta manera? Habrá que esperar qué dicen las averiguaciones y ver si el Siri no andaba a cohete. Digo, para chocar así contra una casa o hay que estar muy tarugo o andar borracho o peor. Como sea, esto es algo terrible. ¿Qué opinan ustedes? Si quieren que lo sigamos poniendo al día del caso Siri Salido, háganoslo saber por favor con un comentario aquí en la cajita de comentarios. Podemos hacer inclusive un en vivo si así lo desean. Y esto es todo por el día de hoy. Muchas gracias por llegar a la distancia. Estamos muy felices de que les esté gustando nuestro contenido y les agradecemos sus super thanks y sus super chats porque nos alivianan mucho. Gracias. Si este video te ha gustado y si te ha parecido entretenido o útil, compártelo por favor con un amigo o amiga a quien también le guste el deporte de la dulce ciencia. Compártelo en todas sus redes sociales y en todos sus grupos de Facebook y de WhatsApp para que podamos llegar a nueva audiencia y muy pronto, primero Dios, llegar a 100,000 suscriptores. Richie, gracias por la transmisión de la pelea ayer por la noche. Siempre nos la pasamos a toda madre. Nos vemos en el siguiente video con la ayuda del creador, porque sin Dios somos nada.